Hola, buenos días. Mi nombre es Edith Juliana Lagos, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y esta materia es Lenguaje y Comunicación 2. El día de hoy estaré explicándoles cómo fue que realicé las diapositivas y en qué orden y qué texto tienen dentro de ellas. Hablaremos del discurso. Dentro de la oratoria, los discursos constituyen una herramienta fundamental en el ámbito de las relaciones sociales. Dominar su técnica, la estrategia y la consistencia son tres aspectos claves a tener en cuenta por los oradores. Discurso literario. Al analizar un texto perteneciente al género narrativo, uno de los aspectos que hay que comentar es el discurso, en concreto los tipos del discurso. El discurso es la forma en la que se cuentan los hechos, la materia narrada. La historia es la suma de los hechos narrados. Los tipos de discurso. Discursos expositivos son aquellos que buscan exponer de manera clara una temática o los puntos de vista que se tienen sobre la misma. Tenemos los discursos argumentativos. Este tipo de discurso está enfocado al convencimiento del receptor sobre una idea o ideas. Tenemos los discursos informativos. Este tipo de discursos en particular están enfocados en dar a conocer cierta información. Tal es el caso de los discursos prestados por algunos funcionarios públicos, al entregar sus informes o en casos gubernamentales que informan a los ciudadanos o a funcionarios del Estado que presentan una situación en particular. Discursos narrativos. Los discursos narrativos son aquellos en donde se exponen hechos y sucesos a manera de argumento o trama, siendo el más usual entre los discursos literarios. Discursos publicitarios son aquellos que tienen por finalidad dar a conocer las virtudes de un producto o servicio, de manera tendiente a su adquisición por parte de los consumidores, resaltando las virtudes del servicio o del proyecto en cuestión. El discurso literario como herramienta de comunicación expresan que los estudios acerca de la importancia del lenguaje tanto en el discurso oral como en el discurso escrito son innumerables. No obstante, este núcleo pretende ampliar las investigaciones que se han hecho al respecto, pero fundamentándose en una visión postmoderna. Es importante señalar que los argumentos expuestos están sistematizados en la lingüística y sus objetos de estudio. Tipos de textos. Existen diferentes tipos de textos narrativos, entre los más importantes tenemos cuento, fábula, novela, chistes, anécdotas, biografía, crónica, diario, noticia y mitos. Funcionalidad de la narración literaria. La intención comunicativa es el objeto que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características. La narración literaria es un tipo de texto que se caracteriza porque en él se cuentan una serie de hechos o acontecimientos, los cuales pueden ser reales o ficticios. Así, la intención comunicativa de los distintos tipos de texto podemos definirla de la siguiente manera: texto argumentativo, que defiende ideas y expresa opiniones; texto descriptivo, que cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales o sentimientos; y el texto informativo, que explica de forma objetiva un hecho. Elementos discursivos del texto narrativo. Los elementos discursivos son la manera en que el autor organiza su texto para expresar una intención. Estos se conforman por adverbios, conectores, tiempos verbales y personajes. Producción de textos narrativos. Importancia. El texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinados. Un ejemplo clásico son los cuentos que comienzan con había una vez, un castillo encantado en el medio del bosque. Es importante porque transmite una serie de información con la cual se puede interactuar y logra tocar fibras sentimentales en los oyentes, lo que genera un entendimiento más íntimo. Las características. Un texto narrativo describe las acciones que realizan los personajes y esas acciones a su vez tienen un fin dentro de la historia. Por ejemplo, conquistar un territorio, rescatar a un personaje, buscar un tesoro, etc. Debe poseer estas características para ser considerado un texto narrativo. Pensar bien la historia, definir los personajes, decidir el punto de vista, determinar el tiempo y el espacio, organizar la estructura, pensar el desenlace efectista y activar la creatividad. Origen de los textos narrativos. El origen del género narrativo se dio principalmente en las primeras epopeyas durante la literatura de la antigua Grecia, donde podíamos encontrar narraciones creadas por Homero, como lo son la Ilíada y la Odisea. Entre los textos narrativos más importantes de Venezuela tenemos Doña Bárbara de Arturo Uslar, Las Memorias de Mamá Blanca, Teresa de la Parra, Campeones, Francisco Maciani y Cuando quiero llorar, no lloro, de Adriano González. Fundamentos por parte de los autores para desarrollar un texto narrativo. Para finalizar, la narración se fundamenta en el poder de cambiar un punto de vista. El material de la narración hay que buscarlo desde su capacidad de generar transformaciones, encontrar una voz, el punto de vista.
El narrador es el único que puede contar lo que cuenta, y generar emociones sin duda alguna debe ser fundamental en el proceso creativo de los autores. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima.